Bueno, mis hermanos, bienvenidos los que se van uniendo nuevamente. Sean bienvenidos. Que el Señor siempre esté con nosotros. Gracias. Estamos en este tercer día de estudio bíblico. Entonces, bueno, con la ayuda del Señor vamos a estar estudiando la poderosa y bendita palabra de nuestro Dios. Hemos visto estos 2 días anteriores, bueno, el propósito de Dios. El Señor nos ha enfocado mucho en el ministerio de la reconciliación, ¿no? El Señor nos ha enfocado muchísimo en ese ministerio poderoso que el Señor nos ha encargado, esa gran comisión, pero que no es solamente una gran comisión, un gran encargo, sino que es un ministerio que el Señor nos dio, es un encargo y es un servicio del cual el Señor nos pide que le brindemos a Él. Anoche lo decíamos, lo analizábamos, bueno, y el martes también un poquito. Veíamos y analizábamos cómo el Señor primero nos reconcilia con Él y luego nos dice, como que nos pidiera el favor, ¿sí? Como que nos dijera, bueno, ya ustedes están reconciliados conmigo, ya ahora volvimos a ser amigos, ahora volvimos a ser cercanos por mi Hijo Jesucristo, por la sangre de Jesús. Entonces ahora les dejo la tarea de que ustedes me ayuden a reconciliar al mundo. Mire que esto es tanto como la parábola de los 2 deudores. El Señor perdonó al siervo y esperaba de aquel siervo que así como fue perdonado, él también perdonara a los demás. ¿Sí o no? Lo hemos leído, eso está por ahí en Mateo 18. Y así mismo el Señor nos reconcilió con Él, pero de la misma manera Él nos pide y nos dice, bueno, así como yo los reconcilié conmigo, vayan ustedes y reconcilien al mundo conmigo también, porque esa es mi voluntad, porque eso es lo que yo quiero. Y por eso hemos aprendido y hemos estudiado y hemos sido conscientes y hemos reconocido también pues aquellos errores, ¿no?, que cometíamos, que no tenían nada que ver con aportar para una reconciliación entre Dios y los hombres, sino que antes como que alejábamos la gente un poquito de la palabra, de Dios, de sus caminos, bueno, etcétera. Pero ya lo hemos reconocido, gracias a Dios, y estamos comprometidos, ¿verdad que sí? Estamos comprometidos con el Señor, estamos comprometidos con su obra, estamos comprometidos con el mismo sentir, el mismo propósito, la misma visión que tiene nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Vamos entonces a ubicarnos nuevamente en 2 a los Corintios, allí ese texto base que hemos tenido estos días. 2 a los Corintios, capítulo número 5, versículo, leámoslo desde el 18, hacemos un repasoncito y ya entonces pasamos al capítulo número 6, versículo número 1, ¿vale? Dice así, 5:18 de 2 a los Corintios. Dice la palabra, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Por ahí vamos. Capítulo 6, versículo 1, continúe por favor allí y sigue la palabra del Señor diciendo, así pues, óigame, como conclusión, como ¿a dónde va a desenfocar todo este asunto? ¿A dónde? Dice el versículo 1, capítulo 6, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En este solo versículo nos podemos quedar un ratico, ¿sí? En este solo versículo nos podemos quedar bastante tiempito analizándolo, porque dice la palabra, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Yo creo que Pablo en ese momento se estaba refiriendo a él, ¿sí?
como colaboradores suyos. O sea, ellos como predicadores, como pastores, en aquella época como apóstoles del Señor, ellos se consideraban y lo decían, somos colaboradores de Dios. Pero asimismo, mire, leyendo y entendiendo los versículos anteriores, entendemos y comprendemos que somos hijos de Dios, pero que también somos comisionados del Señor en este ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, si usted acepta y si yo acepto ese ministerio, ese encargo, esa encomienda del Señor, entonces también somos colaboradores del Señor. Claro que sí. Sí, vuelvo y le repito, mire, antes pensábamos que los ministros y los ministerios solamente, pues solamente teníamos en cuenta, muy en cuenta, los 5 ministerios que constituyó nuestro Señor Jesucristo para el perfeccionamiento de la iglesia. Pero resulta que también este ministerio, el ministerio de la reconciliación, no es para la edificación y el perfeccionamiento de la iglesia. No, este ministerio está enfocado a los de afuera. Este ministerio está enfocado a la gente que no conoce del Señor. Sí, entonces también es un ministerio. Claro que sí, usted y yo somos ministros de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos ministros de Dios, colaboradores del Señor. Tenemos que saberlo y tenemos que ubicarnos ahí. No solamente pensar que los privilegiados pues somos nosotros, los pastores, los ministros y bueno, el resto de personas son como ahí, como sí, somos iglesia, pero no más. No, la Biblia está hablando y nos ha hablado en los versículos anteriores que todos somos colaboradores del Señor, que todos somos ministros de un nuevo pacto, ministros de Jesucristo nuestro Señor, porque hemos sido encargados del ministerio de la reconciliación, ¿sí? Colaboradores suyos somos, colaboradores del Señor somos. Sintámonos y entendámonos privilegiados. No se sienta menos que nadie. No piense más que alguien está más cerca de Dios que usted. No piense más que alguien está como mejor ubicado, como que es el preferido del Señor que usted. No es cierto, no es cierto. Y perdóneme porque con esto, pues como que desbarato algunas cosas erróneas y algunas enseñanzas y hasta algunos negocios erróneos de personas que se dicen ministros del Señor y no lo son realmente, o si lo son han pervertido el don, han pervertido el ministerio, porque durante mucho tiempo, y lamentablemente hoy en día hay que decirlo, se sigue viendo, durante mucho tiempo y todavía personas, ministros del Señor, lamentablemente pervierten el don, pervierten el ministerio, pervierten los dones del Señor y entonces le hacen creer y afirman y afianza la enseñanza errónea, la enseñanza antibíblica de que ellos son seres especiales, de que ellos como pastores, apóstoles, profetas, evangelistas o maestros son seres especiales, que nadie, ninguno de la iglesia puede ser como ellos, que ellos son infalibles, hasta ese punto llega, y que ellos, mejor dicho, no se equivocan y que lo que ellos digan es ley y que eso no es verdad, eso no es cierto. ¿Usted lo ha entendido? Yo sé que sí, pero recordémoslo una vez más. No nos dejemos engañar. Eso era en el Antiguo Testamento, que habían personas especiales, que eran la boca de Dios y que eran llamados por Dios, únicos, especiales, súper especiales para llevar a cabo una obra del Señor. Sí, eso era en el Antiguo Testamento. Había un Sansón, había un Gedeón, había un Moisés, había un Abraham, había profetas, un Isaías, un Jeremías. Pero en este tiempo hemos entendido que todos, por la sangre de Cristo, podemos llegar ante el trono de la gracia. Que todos somos ministros de un nuevo pacto, ministros del Señor. Somos ministros de la reconciliación, servidores del Señor. Todos lo somos, absolutamente todos. Entonces,
no crea eso que antes creíamos y que nos llevaba a decir y a expresarnos: ay pastor, ay apóstol, ay profeta, a usted que el Señor lo escucha más, a usted que está más cerquita del Señor, ore por mí, pídale al Señor que me responda, mándele a decir al Señor. No, no es verdad, mi hermano, eso no es cierto. Aquí estamos viendo que todos somos ministros, claro que sí. Mire que cuando alguien le sirve al Señor y cuando un ministro es de Dios y le sirve al Señor con sinceridad, con integridad, con entrega, ese ministro no necesita estar recordándole a la gente que el que manda es Él, que lo tienen que respetar y lo tienen que honrar. No, todas esas cosas provendrán del cielo. De todas esas cosas se encargará el Señor. Dios mismo se encargará de decirle a todo el mundo que los rodea: respeten a ese hombre, respeten a esa mujer, hónrenlo, hónrenlo. Dios mismo se encargará de eso, porque Dios honra a los que le honran, ¿sí? Entonces, el ministro que realmente es de Dios y que ha entendido el reino de Dios y que ha entendido que es servirle al Señor, y que ha entendido que es el ministerio, que el ministerio es igual a servicio, que los dones son iguales a servicio, a trabajo para la gente, entonces sabe que trabajamos, nos esforzamos y que de Dios viene la recompensa y que Dios mismo se encargará de dar testimonio de nosotros. Dios mismo se encargará de decirle a las personas que nos respeten, que nos honren, que nos amen, que le pongan atención a lo que decimos. Dios mismo se encargará de dar testimonio. Entonces, es poderoso esto. Todos somos ministros de un nuevo pacto, colaboradores del Señor. Y mire que esta palabra colaborador me gusta mucho, me llama la atención, porque la busqué en el griego que se usa en este versículo, y resulta que en el griego me lleva al 4903 y al 4904. Y esa palabra colaborador quiere decir cooperar, ayudar, compañero. Eso quiere decir. Esas definiciones puntuales nos da la concordancia en la palabra griega que se usa para colaborador. Escúchelo otra vez: cooperar o cooperador, ayudador y compañero. Pensemos un momentico en esto, que tiene todo que ver con lo que hemos hablado ayer, con lo que hemos hablado el martes. Somos colaboradores del Señor. Siempre tendremos que confrontarnos, hermano, y yo le hablo mucho de esto, pero sabe que me preocupa a mí mismo. Yo mismo me confronto con esto y me preocupa para mí, personalmente para mí me preocupa. Asegurémonos siempre, por favor, mis hermanos, asegurémonos siempre de estar colaborándole a la obra del Señor. Que todo, escúcheme por favor, que todo lo que hagamos en nuestra vida sea en colaboración al propósito, a la obra de nuestro Dios en esta tierra. Que todo lo que hagamos edifique, que todo lo que hagamos establezca el reino, bendiga a la gente, haga la obra del Señor, colabore con el propósito del Señor. Fijémonos en esto, ¿sí? Por favor, fijémonos en esto, asegurémonos de esto. Sí, tenemos que volvernos un poquito más responsables con respecto a nuestros actos, con respecto a nuestras palabras, mis hermanos. Que nos aseguremos. Yo, para no ahondar más en esto que en otras ocasiones le he hablado, le invito a que nos aseguremos siempre que lo que hagamos edifique y colabore al propósito de Dios, porque la Biblia dice que somos colaboradores de Dios. Cuando no actuamos, cuando nuestras acciones no le colaboran al reino de Dios, entonces le estarán colaborando al reino de las tinieblas. Se lo expliqué con la evangelización antigua, ¿sí? Con la manera, con la forma antigua que muchos teníamos para evangelizar, y créame que delante de Dios yo le hablo de lo que yo viví y de lo que a mí me enseñaron. Yo no estoy pensando en nadie, y si usted lo hizo así y se siente aludido, perdónenme. Yo le estoy hablando de algo que muchos hicimos, yo junto con ustedes, ¿sí? Pero la idea es que lo reconozcamos, lo identifiquemos y nos corrijamos y mejoremos conforme a la palabra del Señor. Entonces,
Recuerde esto, si lo que usted hace no le colabora al reino de Dios, entonces le colabora al reino de las tinieblas. Así de sencillo. Por eso es tan importante, mi hermano, de que usted y yo tomemos como esa responsabilidad de nuestras acciones. No permitamos que nuestra boca empiece a hablar, por favor. No permitamos, mi hermano, que hagamos las cosas sin propósito, sin objetivo, porque podríamos estar colaborándole al reino de las tinieblas y no darnos cuenta. No podemos permitirnos ya eso. No podremos permitirnos ya el hecho de hablar y hablar, hermano, palabras, y que entonces como este no me cayó bien, como esta no me llenó mis expectativas, como esta o este no es como yo, entonces me cayó mal, entonces lo maldigo porque hizo algo que me molestó, entonces le voy a decir y le decimos y los maldecimos y no. El reino de Dios es bendición. El Señor nos ha llamado para bendición. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra. Entonces, recuerde siempre este principio, por favor. Si nuestros actos no le colaboran al reino de Dios, entonces le están colaborando al reino de las tinieblas. No hay punto medio, no hay punto neutro, no. Por eso le animo a que en este año 2021 nos fijemos muy bien en lo que estamos haciendo, ¿sí? Nos fijemos muy bien en nuestras acciones, en nuestras palabras y en todo lo que estamos haciendo. Por favor, fijémonos muy bien, por favor. Seamos muy conscientes, pensemos antes de hablar, meditemos qué va a causar lo que yo voy a hacer, medite qué va a causar su actitud frente a su esposa, a su esposo, a sus hijos, edifica, bendice, le aporta al reino de Dios, le colabora al reino de Dios en su familia o no. Pues si usted concluye que no, o yo concluyo que no, entonces decido no hacerlo y más bien cambio esa actitud y esas palabras por algo que sí aporte y que sí bendiga y que sí colabore a la extensión del reino de Dios y al establecimiento del reino de Dios en esta tierra, en mi familia, en mi casa, en mi barrio, en mi ciudad. Eso es. ¿Cómo establecemos el reino de Dios? Colaborémosle al reino de Dios. Colaborémosle al Señor. Demos ejemplo. ¿Será que usted y yo andar por allí llenos de ira en un vehículo infringiendo las leyes de tránsito es ejemplo y le estamos colaborando al reino de Dios? Pues no. Y nos tenemos que volver cuidadosos y nos tenemos que volver prudentes y nos tenemos que volver muy conscientes de las cosas que hacemos. Amén. Colaboradores, compañeros. Somos compañeros de Dios, somos compañeros de Cristo en la ejecución de su obra, ¿sí? En la edificación de su reino aquí en la tierra. Somos compañeros, no. Yo no sé si usted logra entender la magnitud de lo que estamos hablando. No sé si usted logra entender la magnitud del privilegio que el Señor nos está haciendo conscientes hoy. Colaboradores suyos. Así pues nosotros como colaboradores suyos, como colaboradores de Dios en su propósito y en su obra de extender su reino en esta tierra, hermano, hagamos lo correcto, hagamos lo que al Señor le agrada. Hagamos lo que a Dios, lo que al Señor le aporte, lo que al Señor le colabore en extender su reino. Hagamos lo que aporte, sí, lo que apoye. Dice cooperar, ayudar, compañero. Lo que coopere y lo que ayude a extender y establecer el reino de Dios en esta tierra. Eso es lo que deberíamos hacer. Y solo eso, no más, ¿sí? Es lo que dice la palabra del Señor. Sigamos. Entonces, dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y ahí viene la otra parte. El apóstol Pablo estaba diciendo y estaba hablando, él como predicador, como apóstol del Señor Jesucristo, estaba diciéndoles a la iglesia, no tomen en vano, no reciban en vano la gracia del Señor. Dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano la gracia del Señor? Algo vano es algo hueco. Recibir en un hueco
Sí, algo vacío. La palabra vano quiere decir eso, algo vacío, algo hueco, algo que no sirve para nada, ¿sí? Y el Señor nos dice, mire, no recibáis en vano. Como decía mi abuela, escuchamos algo y nos entra por aquí y nos sale por acá. Pues así decía mi abuela, no sé. Y quería decir que no le poníamos atención. Quería decir que oímos pero no escuchamos. Quería decir que oímos algo pero no entendimos ni nos preocupamos por entenderlo. Sino que nos quedamos allí, nos quedamos así. Como cuando uno tiene una mala recepción de señal en el celular, está hablando con alguien pero se le entrecorta la comunicación. Y si a uno no le interesa, si no es muy importante la llamada, la comunicación que tiene en ese momento, pues uno se aguanta y como que trata de entender y si no entiende no importa, uno dice, ajá, sí, tremendo, bueno, ¿sí o no? Porque no le interesa. Pero si es una llamada importante, pero si es una llamada del jefe, pero si es una llamada de alguien que le está dando algunos datos importantes, inmediatamente uno dice, no, espere, es que no le escucho bien, ya le vuelvo a marcar, espéreme, me ubico, espéreme, me hago en otro lado, me subo a la azotea, lo que sea necesario, pero espéreme, lo voy a hacer, espéreme. Y colgamos y volvemos a llamar y buscamos una mejor recepción de señal. Cuando uno le interesa y cuando uno tiene por valioso lo que escucha, entonces se asegura de entender. Es lo que está diciendo la palabra. No reciban en vano la gracia del Señor. No reciban en vano lo que estamos aprendiendo. Lo que el Señor nos hablaba hace unas 2 semanas, finalizando el año 2020, en los estudios bíblicos, en Hebreos, recordémoslo, si quiere vaya allá, si no quiere yo se los leo. Hebreos capítulo 2, versículo número 1, donde el Señor, finalizando el año, nos decía y nos recomendaba: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Que con más diligencia es necesario, que con más diligencia, que con más ahínco, no sé cómo le llame a usted, con más, como dijéramos, con más entusiasmo, con más vigor, más enérgicamente, le pongamos atención a lo que el Señor nos ha venido diciendo y nos ha venido enseñando. No es para que nos hagamos doctos, no es para que nos hagamos maestros, no es para que digamos, yo sé mucho de la Biblia y entonces nos creemos más que el uno y que el otro. No es para eso. No. Pongámosle atención, es necesario que con más diligencia atendamos. Y ahí, según a los Corintios, nos está diciendo el Señor que no recibamos la gracia de Dios en vano, como que cayera en un hueco. No se almacena nada, no retenemos nada. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué estás viviendo así? Si llevamos 5 años, si ya llevamos, no sé, tal vez más tiempo aprendiendo de la Biblia y nos han enseñado cómo vencer esas adversidades, nos han enseñado cómo vencer esas situaciones, cómo entregarle al Señor, cómo solucionar nuestro pasado, cómo solucionar esto, cómo ser libres de las herencias. ¿Por qué estás viviendo eso? Si ya nos han enseñado, tremendo. Es allí donde el Señor nos dice: hermanos, iglesia, no recibamos en vano la gracia del Señor. Mire, es gracia de Dios que usted y yo podamos entender la Biblia hoy en día como la entendemos. Es gracia del Señor porque durante muchos años nosotros mismos no la entendimos. Nosotros mismos no entendíamos la palabra, no comprendíamos lo que el Señor nos está permitiendo entender ahora. Y no es que sea una nueva revelación ni que sea una nueva Biblia, es la misma Biblia, la misma palabra, pero estamos entendiendo mejor. Pero estamos comprendiendo mejor y cogiendo la Biblia y aplicándola a nuestras vidas y viviéndola y experimentándola y sintiéndola, mi hermano, y haciéndola vida en nuestras vidas. Es gracia de Dios que podamos entender hoy en día estas cosas. Es gracia de Dios que podamos entender hoy en día todo lo que el Señor nos ha venido enseñando, iglesia del Señor. Yo me sorprendo, porque no somos los únicos. Porque no es el pastor Héctor Fabio, no es el pastor Héctor Andrés, no es el pastor fulanito solamente. No. Hermano,
A nivel mundial el Señor está trayendo un entendimiento poderoso. Yo no sé si usted, mi hermano, escuchó en los meses anteriores, en octubre, la transmisión especial de Sana Nuestra Tierra. No sé si usted escuchó a uno de nuestros pastores invitados en las horas de la mañana hablando, hermano, de sanidad interior, hablando del poder de la confesión, hablando del poder de la herencia, de una manera poderosa, de una manera tremenda. No sé si usted lo escuchó, pero no solo a él, sino a muchos, hermanos. Yo puedo escuchar que Dios nos está dando entendimiento, que esto no es otro evangelio, porque seríamos anatemas, seríamos malditos delante del Señor. No es un nuevo evangelio, es el entendimiento que Dios está trayendo a causa de su propósito y a causa del tiempo en el cual estamos y en el tiempo en el cual el Señor quiere que vivamos usted y yo. Es el entendimiento, es el propósito de Dios. Por eso podemos entender, por eso podemos comprender, por eso el Señor nos trae esas enseñanzas y esas palabras del Señor que nos confrontan, que nos animan cada día a ser mejores como personas, como hijos de Dios, no tanto religiosamente, no tanto en la congregación, no, sino como personas, que el fruto nuestro delante de Dios y de la gente sea un fruto verdadero, sea un fruto poderoso, un fruto excelente, un fruto que agrade al Señor. Por eso es, porque es el tiempo de Dios. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo que Dios ha diseñado para que la iglesia de Dios, usted y yo, nos levantemos a vivir y a manifestar lo que realmente somos en Cristo Jesús. Que se acabe la apariencia, como el Señor nos ha venido hablando. Que se acabe, mi hermano, todo hipocresía. Que se acaben las muchas palabras y que este sea el tiempo de los hechos de la iglesia contemporánea. Que se acaben las discusiones, quién tiene la razón o quién no, y que sea el momento y el tiempo de los hechos de la iglesia contemporánea, de la iglesia del Señor. Que sea el tiempo de los actos, de los frutos, de los resultados, más que de conversaciones o palabras o revelaciones. No, que sea este tiempo, es el tiempo, hermano, de reflejar y de mostrar y de comprobar que la Biblia es verdad. ¿Y cómo la comprobamos? Con ciencia y con palabras, no. La comprobamos viviéndola. Yo la tengo que experimentar, yo la tengo que vivir y tengo que comprobar en mi propia vida que realmente la Biblia se cumple, realmente la palabra es verdad. Este es el tiempo que estamos viviendo, mi hermano. No recibamos en balde, no recibamos en vano la gracia del Señor. Hermano, atesorémosla, es un tesoro. Yo mismo, esto que estoy predicando, me lo predico para mí mismo y yo me estoy escuchando. Porque yo no puedo echar en saco roto, hermano, y recibir en vano la gracia que el Señor me ha dado de poder comprender junto a todos ustedes, junto a toda la iglesia, todo lo que el Señor nos está permitiendo comprender en estos tiempos. Yo no puedo ser ajeno a ello. Yo tengo que aprovecharlo. Y si hay algo que todavía está desordenado en mi vida, pues por el entendimiento que el Señor nos ha dado de su palabra, pues me voy a poner en orden y me voy a ajustar a la palabra del Señor y voy a ser libre, voy a buscar y a encontrar, hermano, lo que me hace falta en el Señor. Eso es no recibir en vano la gracia de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice, que con más diligencia le pongamos atención a lo que hemos oído y aprendido. No recibamos en vano la gracia del Señor, aprovechémosla. Hermano, es un tesoro gigantesco. Es un tesoro enorme que el Señor nos permita comprender la palabra. Es un tesoro invaluable. Lo que pasa es que, hermanos, si no nos conectamos con Dios, si estamos distraídos con el mundo, si estamos distraídos con el mucho que hacer y con los afanes y preocupaciones de este mundo, pues nos vamos a desconectar de Dios y no vamos a comprender esto. No lo comprenderíamos. No comprenderíamos la magnitud del valor de la riqueza que el Señor nos ha dado en este tiempo al poder comprender su palabra, al poder entenderla y salir de tanta religiosidad y salir de tanto conformismo y de tanto engaño y de tanta enseñanza antibíblica que vivíamos.
Porque para eso nos llamó el Señor, porque porque cuando Cristo venga por su iglesia, Él va a venir por una iglesia que se ha amoldado a Él. Hasta que la Biblia lo dice, que tenemos que crecer en el conocimiento del Señor hasta que lleguemos a la plenitud, al perfeccionamiento, a la altura de un varón perfecto llamado Jesucristo. No hay otro molde. No hay otro molde. No es que yo pueda decir, es que yo soy así, es que yo soy de tal región, es que yo soy de tal país, entonces yo soy así, es que esa es mi costumbre, entonces ni modo. No, todos, escúcheme, pastores, ministros, iglesia en general, todos tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos tenemos que dar la talla. Así como cuando en los juegos mecánicos o en algunas atracciones para niños hay una regla por allí pegada en una pared y dice altura mínima requerida, y si el niño llega y no da la altura, está por debajo, le dicen, no, usted no puede estar ahí, usted no puede montarse. Así mismo, hermano, si nosotros no damos la talla de la plenitud de Jesucristo nuestro Señor, pues no vamos a poder entrar al cielo. Así de sencillo. No vamos a poder entrar al cielo. No, nos vamos a quedar por fuera, que Dios nos guarde. Porque si no es en el cielo, es en el infierno. Pues sí, le repito, no hay término medio. En Dios somos blancos o negros, luz o tinieblas, cielo o infierno. Sí, que es que no puedo, que es que yo soy así, que es que esto, que es que lo otro. No, todos, hasta que todos lleguemos, dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Jesucristo, un varón perfecto, todos tenemos que llegar allá. Por eso no desechemos la palabra. Por eso cuando el Señor nos dice, hacer morir lo terrenal en vosotros, iras, contiendas, amarguras, malicia, bueno, todas esas cosas, no lo desechemos. No nos conformemos a la ira, a la mentira, no nos conformemos al adulterio, a la fornicación, a las enemistades, no nos conformemos a eso. No nos conformemos a la contienda, a las divisiones, hermano, a las disensiones, a las enemistades, a los pleitos, no nos conformemos a eso. Porque esa no da la medida, no da la talla de mi Señor Jesucristo. Esa no es la medida de mi Señor, no lo es. Entonces, no desechemos, hermano, que porque no se amolda a lo que yo conocía, a lo que yo entendía, a lo que yo he aprendido y escuchado todos estos tiempos, todos estos años, que porque me duele mucho reconocer que viví, no sé, 5, 10, 20, 30 años haciendo cosas incorrectamente y que ahora estoy entendiendo que son incorrectas, pero que tengo la oportunidad de hacerlas correctamente, entonces me da mucho orgullo. Y me duele el orgullo tener que reconocer entonces que estuve equivocado muchos años, entonces por eso no reconozco y no me doblego ante la palabra. No. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No recibamos en vano la gracia del Señor. Esto es gracia de Dios. El tiempo que estamos viviendo es gracia de Dios. Pero gracia de Dios no para pecar. Gracia de Dios no para hacer lo malo. No, gracia de Dios no para vivir en libertinaje, en cosas terribles, no. Gracia de Dios para hacer lo correcto y lo que a Dios agrada. Gracia de Dios para hacer lo que es digno y recto delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Eso es. Así pues nosotros como colaboradores de suyos os exhortamos, os animamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, escúchelo, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es ahora, iglesia. Y más nos vale reconocerlo. ¿Sabe por qué más nos vale? Porque esa frase y esa expresión suena amenazante, ¿no? No. Más nos vale, o sea, más nos conviene que nosotros reconozcamos el tiempo en el que estamos viviendo, en el tiempo de la gracia del Señor, en el tiempo del entendimiento del Señor, pero asimismo en el entendimiento que produce santificación, consagración y produce rectitud verdadera y sincera delante del Señor. Y no tanto delante de los hombres. Ya lo que piensen las personas pasaría a un segundo, tercer lugar. Ya nuestra vida estaría concentrada en el Señor, realmente en el Señor. Y claro, el Señor nos enseña a dar buen testimonio, entonces ya ahí viene ese resultado, como ese fruto, ¿no?
de nuestra santificación, pero que el centro de nuestras vidas sea nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación, el momento en el que el Señor nos está hablando y nos está diciendo qué es lo que quiere de nosotros. Y ya es el momento, ya es el tiempo de que tú y yo, mi hermano, vivamos conforme a la medida de Jesús, conforme al molde, conforme al ejemplo de mi Señor Jesucristo. Mire, no importa que alguien diga, pero es que el superpastor respetable, por supuesto que sí, los respetamos a todos y los honramos porque son siervos del Señor, pero todos cometemos errores y todos tenemos que corregirnos. Nadie es infalible, le repito, en esta tierra. Yo no lo soy, ningún ministro del Señor, por más reconocido y famoso que sea en la tierra, ningún ministro de Dios es infalible. La única infalible y verdadera es la palabra del Señor. Entonces, no importa si entendiendo lo que estamos entendiendo de la palabra, usted descubre que el superpastor, apóstol o el que sea tan reconocido y tan famoso está incurriendo en un error conforme a lo que hemos entendido de la palabra. Uy, pero ¿cómo así? Entonces usted está diciendo que el pastor fulano tan reconocido, entonces él está haciendo mal. Hermano, sí, puede ser el super ultra, que si no se ajusta a la palabra, pues hay que corregirse, y no por eso lo descalificamos, no, sino que el Señor nos está haciendo conscientes, que no importa que seamos los super ultras, tenemos que sujetarnos a la palabra, y no somos infalibles, tenemos errores, y todos los días nos tenemos que corregir y tendremos, no importa lo alto que Dios nos lleve, no importa lo grandes que Dios nos haga, no importa, siempre tendremos que estar dispuestos, mi hermano, a reconocer nuestros errores. Siempre tendremos que tener la disposición de aprender, de seguir aprendiendo, de seguir entendiendo la palabra, de seguir humillándonos a la palabra del Señor. Venga por la boca del que venga, yo me humillo ante la palabra del Señor. Nunca deberíamos perder esa capacidad, mi hermano. Nunca deberíamos perder esa capacidad de reconocer los errores, ¿no? Entonces, que a ti y a mí no nos frene el hecho de descubrir que el super ultra ministro está haciendo algo que encontré en la Biblia que no es así. Está cometiendo un error, que eso no nos detenga. Porque es que le repito, hay personas, hay hermanos que se detienen por eso y dicen, venga, ¿cómo así? Entonces el pastor fulano, entonces él está equivocado. Pues sí. Si está haciendo algo que no va conforme a la palabra de Dios y él está haciendo lo contrario, pues sí, está en un error. ¿Y qué? ¿Eso lo hace menos hijo de Dios? No, eso lo hace simplemente un ser humano que tiene errores, que se equivoca, pero que deberíamos procurar edificarlos con amor si lo tenemos cerca. Pero a veces los hermanos se detienen ahí, hay personas que se detienen y dicen, no, pero, o sea que usted está diciendo que tal pastor, que tal persona, entonces está mal, está equivocada. ¿Sí? Y entonces ante eso se detienen y dicen, no, yo no creo, no, pastor. Entonces usted está diciendo, uy, no. Y se detienen y no continúan aprendiendo porque entonces no, es que el pastor fulano no puede estar equivocado. Error, total error. ¿Cómo que el pastor fulano no puede estar equivocado? ¿Por qué no? Todos podríamos estar equivocados. Todos podríamos estar equivocados, mis hermanos. Todos. Todos podríamos estar en un error, porque somos seres humanos, solo por eso. Todos, hermano. Ninguno somos perfectos. ¿Sabe cuándo alcanzaremos la perfección? Cuando lleguemos al cielo. Allá seremos perfectos, allá sí. Pero mientras tanto, por eso el Señor nos hizo un cuerpo, muchos miembros, pero un solo cuerpo, para que juntos nos ayudemos los unos a los otros y no nos dejemos desviar del camino. No nos dejemos, hermano, apartar del camino recto y correcto del Señor y de su palabra. Para eso Él nos hizo un cuerpo. No es que el pastor, que porque es muy famoso, el ministro, apóstol, que porque es muy famoso, entonces no se puede equivocar, no pueda tener errores. Y entonces yo me frene en el conocimiento de la Biblia, que porque el pastor no puede estar equivocado. No, eso es hacer al hombre mayor que la Biblia, y no puede ser, jamás puede ser eso. Eso es muy importante, mi hermano,
que lo podamos entender y que lo podamos comprender. Muy importante, muy importante. No te frenes, no te detengas al descubrir que tu pastor puede estar cometiendo algún error. No te detengas ni te desanimes por eso, ni creas que por eso entonces la Biblia está errada. No. Estamos puestos para edificarnos. Y si tú descubres que tu pastor está en un error, si tú descubres que yo mismo estoy en un error, pues hermano, estamos puestos para edificarnos. Y tu deber, según la Biblia, y mi deber, es ir a mi pastor, es ir al siervo que Dios colocó allí como cabeza de esa congregación, y con amor y humildad enseñarle. Tratar de, con humildad, como un padre, hacerle caer en cuenta del error. No para sentirme mejor que él, porque ese es el otro error. Entonces, le pilló un error al pastor, entonces ya me siento mejor porque yo sí lo entiendo y sí lo hago bien. En cambio él no. Entonces voy y le digo, siervito, usted que se cree tanto, mire. No es para eso, no es para eso. Dios no nos permite eso, no. Ni con el pastor, ni con su hermano, con nadie. Dios nos dice que con amor vayamos estando tú y él solos y le hables. Con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así. Con humildad, con el anhelo, no de sentirte superior a él o a ella, sino con el anhelo de que pueda entender. Y entendiendo se corrija y corrigiendo se obedezca más la palabra y obedeciendo más sea bendecido por el Señor. Ese debería ser nuestro propósito, ¿sí? Entonces, es el tiempo del Señor. Mire que quisiera terminar a causa del tiempo, con el Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Dice la palabra del Señor, mas la hora viene. Mire, estamos hablando del tiempo del Señor, estamos hablando de los tiempos de Dios. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso es. Sí, habla de la adoración, sí, pero habla de un tiempo. Y habla de un momento. La hora viene y ahora es. ¿Sabe qué es adorar? Adorar es amar en extremo. Y es la hora. Y es el momento para que usted y yo, como iglesia del Señor, nos santifiquemos por amor y por rendición al Señor. Y por pasión y agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho por usted y por mí. Hermano, nos consagremos. Hermano, depongamos nuestro orgullo. Si la palabra de Dios me muestra que yo estoy equivocado, pues la palabra tiene la razón. La palabra es infalible. Y yo respeto la palabra. Y yo me humillo ante la palabra del Señor. Por lo tanto, lo acepto, agacho mi cabeza y digo, Señor, me voy a corregir. Si es tu palabra la que lo dice, lo miro, lo estudio, lo compruebo, digo amén, sí Señor. Es la hora, es el momento de que adoremos al Señor con nuestras vidas, en espíritu y en verdad. No solamente en espíritu, sino también en verdad. Nuestra vida sea un testimonio y una adoración delante de nuestro Padre. Amén.